Seguramente has oído hablar en Fórmula 1 del HANS, un elemento de seguridad de protección para el piloto en caso de accidente. Pues ¿qué es? Una pieza como esta. Y hoy, en las Fabricalecciones, te cuento cómo es, de dónde viene y sobre todo cómo funciona y protege al piloto. Vamos allá. Y para hacer esta Fabricalección sobre el HANS necesitamos un HANS, un casco, un monoplaza y un servopiloto. Y antes de sentarme en el monoplaza para ver físicamente cómo funciona el HANS, voy a enseñaros físicamente qué es. Pues es una pieza de fibra de carbono, ligera, que en su interior tiene un polímero que le da un poco más de consistencia. Es una pieza que pesa 600 gramos, que tiene forma de U invertida, con esta parte en la parte posterior vertical y que fijaros que encaja perfectamente en el cuello del piloto. Hay de diferentes medidas, de diferentes ángulos. No es lo mismo un HANS para un coche de rallies que para un monoplaza, en que el piloto va mucho más esterado y, claro, tiene que seguir una normativa de la Federación Internacional estricta con estos elementos, ya lo sabéis, y que si lo pasas tienes el sello con esa normativa que rige este elemento desde 2010. Hay diferentes marcas. HANS es una marca comercial, hay de varias marcas, pero es la más común. Un elemento que, cuidado, lo podéis encontrar y comprar por alrededor de unos 500 euros. ¿Qué más cosas tenemos en el HANS? En la parte superior, fijaros, esta goma que es dura. Su función no es absorber, al contrario, es que haya buen grip. Y es que aquí encima es donde van los cinturones. Lo veréis después cuando me ponga en el monoplaza. Pero en la parte inferior hay espuma. Aquí sí. Esto es para el confort del piloto porque cuando apretamos el HANS no se le clave en los huesos de la clavícula. Yo tengo más que los pilotos porque tengo poco músculo. ¿Qué más os puedo enseñar del HANS? Una cosa clave. Esta cuerda, fijaros que además no está fijada, que va de un lado a otro, que tiene en sus extremos estos anclajes. Estos anclajes es lo que lo fijan al casco y ahora os enseño cómo ha fijado. Bueno, pues ya tenemos aquí el HANS con el casco, que es uno de los elementos importantes y que van asociados uno con el otro. Estos son los clips que os decía, que van unidos a esta cinta que es sintética, que también está homologada por la Federación Internacional, que tiene que aguantar impactos de hasta 60 Gs o muchos kilos de fuerza, hasta 3000 kilos, y que son los que en realidad absorben gran parte de la energía de un impacto. Y estos son la otra parte de esta conexión entre el HANS y el casco, que son este tipo de conexiones con un muelle, con este cilindro que tiene forma de lágrima y que tenemos uno a cada lado del casco y que va conectado al HANS a través de esta manera. Tenemos que apretar y cerrar. Cuando estamos en esta posición, fijaros que nos permite una rotación en todos los sentidos en este aspecto, pero también fijaros que la cuerda es capaz de moverse a un lado y a otro para permitir cierto grado de movilidad del casco cuando no hay un accidente, que por tanto el piloto, y lo veréis luego en el monoplaza, pueda mover la cabeza. Esta conexión hay que hacerla en los dos lados. Es una conexión que se la hace el propio piloto. Normalmente veréis que primero se pone el casco, luego el HANS y se lo conecta. Hay pilotos que prefieren que se lo haga alguien, o incluso al revés, primero el HANS, luego el casco y luego lo conectan. Es un elemento que además, fijaros, es fácil de desconectar de la misma manera y siguiendo el mismo procedimiento, esto queda fijado. Ya hemos visto los elementos físicos, las conexiones tanto del HANS como del casco, y ahora vamos a verlo dentro del monoplaza. Cómo se fija el piloto, cómo se sujeta el HANS al propio piloto y cómo queda en el casco. Bueno, vamos a hacer todo el procedimiento que utiliza el piloto. Obviamente me falta la ropa ignífuga, pero hace calor. Venga, nos atamos el casco. Esto no tiene mucho secreto y ahora sí, nos vamos a poner el HANS alrededor del cuello, por debajo del casco. Fijaros en la parte de atrás cómo toca perfectamente en el casco, y aquí tenemos estas dos cuerdas. Vamos a fijarlas en los interruptores que tiene o en las conexiones que hemos visto aquí en el casco. En teoría es sencillo, ya la tengo conectada y en el otro lado debería ser lo mismo. Ahí está.
perfectamente conectadas. Hay que centrar un poco, se autocentra, ¿vale? Pero fijaros que nos deja esta libertad de movimientos que nos permite mover la cabeza a un lado y a otro. Y ahora me vais a decir, bueno, ¿y esto qué? A ver, porque claro, el Hans está aquí suelto. ¿Qué es lo que aguanta? Ahora me siento en el monoplaza y os lo enseño. Ah, por cierto, aquí tenéis la historia del Hans, porque esto ya hace muchos años que da vueltas. Aquí la tenéis. A raíz del accidente mortal de Patrick Jakemart allá en 1981, el ingeniero norteamericano Robert Hubbard diseñó un sistema para proteger cuello y cabeza de lesiones de la base del cráneo y de las cervicales que podían llegar a ser fatales. Hubbard desarrolló un prototipo que su cuñado Jim Downing probó allá en 1986. Una evolución y una introducción que no fue nada fácil. Al principio, muchos pilotos rehusaron utilizarlo en competición por incómodo. En los 90, varios pilotos perdieron la vida por fracturas basales del cráneo, entre ellos el uruguayo Gonzalo Gonchi Rodríguez en 1999 en un accidente en Laguna Seca con la kart americana, y poco después Dale Earnhardt en 2001 con la NASCAR. La evidencia era clara. El riesgo de lesiones mortales en impactos frontales era real y el Hans podía llegar a salvar vidas. Su uso empezó a ser obligatorio en categorías americanas, pero no fue hasta 2003 en que fue implementado en la Fórmula 1. La FIA, con el Dr. Sid Watkins al frente, impulsó su uso. Al inicio, al igual que en Estados Unidos, algunos pilotos mostraron reticencias, pero pronto quedó demostrado que salvaba vidas. A partir de allí, se fue implementando en todas las categorías del automovilismo y hoy es un elemento de seguridad imprescindible que ya ha salvado la vida a muchos pilotos. Vale, pues ya estoy dentro del monoplaza y ahora eso sí que necesita la ayuda del mecánico, pero voy a intentar hacerlo yo para que lo veáis más fácilmente. Tengo el Hans conectado al casco y lo que voy a hacer es fijar los cinturones. Fijaros, los cinturones van por encima del Hans, uno a cada lado. Los cinturones de los hombres, ya sabéis que son de 6 puntos y pasan estos dos de los hombros hacia la parte posterior, a esa hebilla central que tengo aquí y que tengo que bajar la vista ahí para entrar. Perfecto. Ya la tengo conectado y lo que fija el Hans a mi cuerpo es el propio cinturón, porque cuando yo tenso los cinturones, lo que hago es apretar al máximo el Hans contra mi cuerpo. Fijaros que es lo que lo mantiene fijado contra mi cuerpo. ¿Qué me permite el Hans gracias a estas conexiones giratorias y que tiene esta cuerda flexible? Pues me permite girar la cabeza, ver perfectamente el espejo, incluso en esa dirección, también en la otra. Puedo bajar la cabeza sin ningún problema para ver el volante. Puedo incluso levantarla para ver si llueve. En definitiva, me permite un buen ángulo de giro de cabeza. ¿Dónde me protege el Hans? Vamos a intentar simular con muy pocas Gs un accidente, vamos a ir delantero, un impacto frontal. ¿Qué pasa si cuando recibo este impacto frontal el cuerpo no se me va a mover porque lo tengo completamente fijado con los cinturones, pero si la cabeza, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? El Hans tensa y por tanto me limita el recorrido de la cabeza. ¿Qué va a evitar el Hans? Lesiones cervicales, lesiones sobre todo de la base del cráneo que pueden llegar a ser mortales, limitando el movimiento de la cabeza en caso de un impacto frontal o también hasta cierto momento lateral, sobre todo a nivel de rotación. Ya tenemos el reposacabezas, que ya lo hablamos en un capítulo de las fábricas de lecciones, que absorbe parte de la energía en caso de un impacto lateral de este tipo, pero a nivel frontal el que me limita que la cabeza pueda recibir este impacto es el Hans. Cuando las cuerdas, fijaros ahora las cuerdas, cuando tengo la cabeza, ¿las veis? Aquí las cuerdas están tensadas. ¿Qué pasaría si no tengo estas cuerdas? Pues que el impacto, la energía del impacto haría que mi cabeza llegara a doblarse más a uno y con la velocidad y la inercia de ese impacto
podría causarme todas estas lesiones en la parte del cuello, de la columna, incluso lesiones en la base del cráneo que os he dicho que llegaron a ser fatales para muchos pilotos. Protege y ha salvado ya muchas vidas. Dicen que hasta un 80% de algunos tipos de accidentes el Hans protege al piloto de estos vamos a decir impactos fatales, pero no solamente eso, también de lesiones musculares del cuello. Algunos pilotos fueron reticentes al principio. Algunos decían que en caso de un accidente el Hans se podría mover y podría incluso lesionar el cuello. No es así. Este pequeño elemento ya ha salvado muchas vidas. No solamente en la Fórmula 1, sino también en otras categorías. Ya habéis visto la historia y es un elemento que tiene mucho tiempo de vida. Este pequeño elemento, espero, es que voy a desconectarlo, que ha atado con los cinturones y que es el que limita el recorrido del cuello. Ahí está. Saco los cinturones. Y ahora sí, ya puedo sacar el Hans de mi cuello. A ver si puedo. No es fácil, ¿eh? Con tanta protección. Y es que el piloto va prácticamente aquí dentro encajado de una manera bestial. Este elemento, el Hans de seguridad, que ha salvado muchas vidas. Y ahora fijaros, sin el Hans, mi cabeza puede llegar a tocar y hacer un movimiento que con mucha velocidad sería fatal. Un salvavidas, aquí lo tenéis, el Hans.